Buenas noches nuevamente, espero que estén bien, licenciados, licenciadas, colegas, estudiantes, compañeros. El día de hoy vamos a ver un tema que es responsabilidad civil por cuestiones personales de su servidor. Su servidor no va a prender en esta ocasión la cámara, pero bueno, yo no soy el que va a dar la ponencia, entonces no pasa mucho en ese sentido, ¿no? La licenciada Silvia Ruiz es la persona que va a llevar esta ponencia respecto al tema de responsabilidad civil. Nuestra otra invitada, por cuestiones ajenas a nosotros, no va a poder estar con nosotros, pero bueno, sin ningún problema vamos a poder llevar a cabo la dinámica programada. Responsabilidad civil, algo que es muy sonado, no es tan entendido o comprendido, y que como estudiantes, futuros abogados, o si ya estamos iniciando en la litigada, haciendo pininos, o ya tenemos cierta experiencia, es un tema muy importante, complicado, si no lo sabemos llevar, pero que al final de cuentas es algo muy cotidiano, porque todos los días, en muchos lugares, en muchos momentos, estas dos palabritas, responsabilidad civil, intervienen mediante otras palabras más coloquiales, pero que al no conocer nosotros como tal los términos o la figura o cómo aplicarla, pues no llevamos a cabo de manera legal, de manera cuadrada, de manera correcta y adecuada, pues a lo mejor esa asesoría o esa aplicación. Licenciada Silvia Ruiz, te voy a dejar la palabra para que puedas empezar a compartirnos lo que se ofrezca. Aquí estamos. Están silenciados los micrófonos para respeto de la ponente. Si alguno tiene alguna duda y ella lo solicita, levantan su manita, activamos los micrófonos y con todo gusto podemos participar. Te dejo la palabra, licenciada. Buenas noches. Hola, ¿qué tal todos? Buenas noches. Espero que estén bien. No sé ahí nada más si me pueden decir si me escucho, porque ahorita no podía prender el micrófono. Nada más quiero saber si se escucha. Todo en orden. Sí, Ok, perfecto. Bueno, pues esta noche vamos a tener una charla acerca de responsabilidad civil. Es un tema muy interesante, quizás lo han escuchado vagamente, algunos tendrán experiencia, pero en lo personal me parece un tema donde pues existe un nicho, considerado nosotros como abogados en el campo civil, ¿verdad? Para buscar una reparación del daño de la víctima. Y ahorita vamos a aprender cómo podemos quizá emprender en este tema de responsabilidad. Porque pues si bien los temas de los que tratamos aquí, pues siempre sirven para aprender y nos motivan a leer, a estudiar, a capacitarnos, a actualizarnos, pero pues no está de más que quizá en alguno podamos incursionar, ¿verdad?, en el tema laboral, si es que es de nuestro interés. Y bueno, aquí está la presentación, no sé si ya se ve, se puede hacer más grande, yo la veo ahí. Ok, gracias, Luis. Vamos a empezar. Ya hace un tiempo que se dio una charla de responsabilidad civil, vimos los sujetos que intervienen, vimos brevemente quienes participan y también lo que significa una responsabilidad civil. Vamos a nada más como introducción, repasar tanto el término, el concepto, como los elementos para que podamos comprender un poquito más de qué se trata. Ahí yo aún no lo veo, pero bueno, el concepto de responsabilidad civil es la obligación que tiene una persona de resarcir los daños y perjuicios causados a otra por una conducta contraria a derecho, las buenas costumbres o por un riesgo creado. Y ese elemento de riesgo creado es interesante porque ahorita es lo que vamos a analizar un poquito. No sé si es mi internet, pero como van a ver la presentación, me gustaría quitar brevemente la cámara para que no me jale tanto internet. Entonces, vamos a pasar a ver los elementos. Si me haces el favor, Luis. Sí, un momento, nada más que se trabó un poco la presentación. Sí, gracias. Esperamos brevemente. Y seguramente ya han escuchado esto del resarcir los daños causados, ¿verdad? A veces no se pueden reparar,
pues a la manera como estaban anteriormente, pero vamos a ver también que puede haber una compensación o algo que sea equivalente a ese daño o pérdida que se sufrió o que se causó. Vamos a ver, en breve los elementos, que son aquellos que nos van a determinar si es que existe una responsabilidad civil o hubo un daño, porque con esta que le llamamos triada se determina si existe o no un daño o hay posibilidad de una reparación. Ujú, ese es el 3, por favor. Como No les se comenté. ve, ¿sí? No se ve, se ve. Ahí está. Sí, ya es la siguiente. Ajá, es que va como un poco lento, me parece. Ahí está. Y son, pues, digamos que los meramente elementos así, tal cual, debe existir un hecho dañoso, el daño, y que entre estos dos exista un nexo causal. Si únicamente existe un daño, pero no el hecho que lo causa, ya estamos descartando la responsabilidad que tiene una persona de manera civil. Entonces, tiene que existir los tres para que se den los elementos y se pueda acreditar pues la responsabilidad que hubo. Por lo tanto, vamos a pasar, por favor, a la siguiente lámina, que es lo que hoy vamos a tratar es la responsabilidad objetiva, porque anteriormente ya platicamos de la subjetiva. En esta responsabilidad no hay culpa, no interviene la voluntad, por lo tanto es un riesgo creado y lo pueden encontrar en su artículo 1913 del Código Civil para el Distrito Federal, que todavía se llama así. Entonces, vamos a analizar incluso palabra por palabra. Si alguien pudiera, no sé si alguien puede darle lectura o los micrófonos están desactivados y nadie puede leer. Ah, Gustavo, por favor, si puedes leer el artículo 1903, ¿está aquí o de tu propio código? Ok, Lick, artículo 1913. Cuando una persona hace uso de sus mecanismos, instrumentos, aparatos, vehículos, automotores o sustancias peligrosas por sí mismos, por la velocidad que desarrollen, por su naturaleza explosiva o inflamable, por la energía de la corriente eléctrica que conduzcan o por otras causas análogas, está obligada a responder del daño que cause, aunque no abre ilícitamente, o no ser que demuestre que ese daño se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima. Gracias, licenciado Gustavo. Ahí está. Entonces, vamos a ir desglosando incluso palabra por palabra, porque eso es lo interesante de estos artículos o de lo que vamos a analizar hoy, que tenemos que entender el significado de cada uno de estos para poder entender que la responsabilidad objetiva es un riesgo que se crea. Entonces, una persona hace uso de alguno de estos mecanismos. Un mecanismo es un dispositivo que se puede utilizar para transformar movimientos, modificar la fuerza, la velocidad o cambiar la dirección del movimiento. ¿Alguien tiene un ejemplo? ¿A qué les suena mecanismo? Un mecanismo, algo simple y llanamente que se les venga a la mente, no tiene que ser algo ahí sofisticado. Anabel Aguilar, creo que levantó la mano, por favor. Sí, licenciada, buenas noches. Bueno, Me imagino yo como que algo que funciona en una dirección y que hace trabajar algún objeto. exacto. Ajá, así, lo que se nos venga a la mente, eso es exacto. Nosotros decimos un mecanismo, pues algo, ¿no? Que
que se puede utilizar para transformar cualquier cosa. Por ejemplo, el motor de un coche es un mecanismo. Como lo dice usted bien, licenciada, puede modificar la velocidad o el trayecto de algo. Una prensa, incluso una polea simple es un mecanismo. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ir con el segundo. ¿Puedes darle a la siguiente diapositiva, Luis, por favor? Dice ahora el artículo, un instrumento. Esto es un objeto utilizado para hacer algo o conseguir un fin. ¿Alguien podría dar un ejemplo de un instrumento? Algo que se les venga a la mente. Anabel, por favor. Sí, sí, licenciada. El instrumento, pues, es una herramienta que nos sirve para elaborar algo también. Exacto. Es así de simple. Un instrumento es cualquier objeto que podemos utilizar para conseguir un fin. Incluso un lápiz es un instrumento, ¿verdad? Un instrumento puede ser un martillo, cualquier cosa que se nos ocurra puede ser, bueno, casi cualquier cosa, un instrumento. Ahora el aparato. Aparato también ahora es un conjunto de piezas organizadas en distintos dispositivos o mecanismos, ya sea mecánicos o eléctricos, que realizan una función específica. Y aquí, bueno, pues se nos viene a la mente quizás un aparato puede ser una plancha, un cuchillo eléctrico, una secadora para el cabello, cualquier aparato, ya sea que ocupe energía eléctrica o no, quizás solo sea mecánica, pero puede también ocasionar un daño. Entonces vamos a ir como enlazando esto para que entendamos por qué sería un riesgo creado de parte de nosotros o de cualquier sujeto, porque el artículo dice cualquier persona, ¿verdad? Aquella persona que hace uso de cualquiera de estos. Ahora vamos a ver un vehículo automotor. Ese está como más fácil de identificar, ¿no? Cualquiera sabemos que es aquel aparato sobre ruedas que permite transportar quizá personas, animales, cosas de un punto a otro, pero por vía terrestre. ¿Algún ejemplo que podemos dar? Pues una motocicleta, un auto, ¿verdad? No sé si se les ocurre algún otro, incluso una bicicleta, solo que pues quizá no ocupa tanto como este mecanismo más sofisticado, ¿no? Como de automotor, pero pues también sirve para lo mismo. Y ahora analizamos sustancias peligrosas. Son elementos químicos y compuestos que representan algún riesgo para la salud, seguridad de una persona o para el medio ambiente. ¿A alguien se le ocurre algún ejemplo de alguna sustancia peligrosa? Por favor, Ricardo. Sí, como ejemplo podría ser la gasolina o el diésel. Ujú, sí, puede ser. Carlos, por favor. Carlos Hernández. Hola, licenciada, buenas noches. Hola. Sí, podría ser otro ejemplo, algún polvo que afecte directamente, pues, ahora sí que a tu organismo, con una emisión de... Exacto. Ajá, así es, que emita algo, ¿verdad? Que perjudique la salud. Por favor, licenciada Anabel. También se puede hablar de gases que se inhalan y efectivamente, como ustedes lo dicen, que hagan que nos afecte en el organismo y que hasta probablemente pues se llegue hasta la muerte, ¿no? Exacto. Entonces, ahí es donde entra el riesgo, ¿verdad? Para la salud de la persona. Por ejemplo, el ácido sulfúrico, el cloro, el amoníaco, la sosa cáustica, cualquier compuesto químico, como ya dijeron, puede ser en gas, en cualquier presentación polvo, quizás líquido, pero que esté creando un riesgo para la persona, ¿no? Cuando no se maneja conforme a los lineamientos, reglamentos que existen. Y ahora la naturaleza explosiva es la capacidad de las sustancias químicas de liberar de manera instantánea gas, vapor y calor ocasionado por un choque repentino, presión, alta temperatura, y volvemos a lo mismo, quizá por un mal manejo, ¿no? Indebido manejo y tiene esta naturaleza. Han visto que hay combinaciones de cloro
con ácido que puede ser incluso explosivo y pues dañar la vista, la piel, intoxicar a la persona y, como dijo la licenciada, incluso causarle la muerte. Entonces, el artículo viene mencionando explosiva o inflamable, lo mismo que se enciende con facilidad, ¿no? Y puede ser igual, todo esto, petróleo, gasolina, solventes, acetona, pintura. Entonces, hay un sinfín de ejemplos, pero nos damos una idea de todo lo que interviene en este riesgo. Entonces, cuando una persona, la responsabilidad objetiva no tiene la culpa, la persona, de lo que ocurrió, quizá el mal manejo, pero hay que entender que puede ser una negligencia. Y ahorita el artículo, de hecho, más abajo, dice, a no ser que se demuestre que ese daño se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima. Entonces, cuando nosotros podemos probar que no intervino la voluntad de la persona, no se quiso, quizá hubo un mal movimiento, este instrumento, quizá mi auto lo reviso constantemente, pero tuvo una falla mecánica, no quise atropellar a una persona, pero sucedió así, ¿no? Que de repente falló. Han visto de estos videos en donde la persona va cruzando y otra pues la atropella y dicen, ahorita vamos a ver también ese punto más adelante, que la persona sufrió también quizá un infarto en el momento. ¿Qué lo va a acreditar? Pues quizá un peritaje de la persona que se le haga en temas de salud, ¿no? Que, por ejemplo, pues sí, le dio un infarto, estaba mal de corazón o fue repentino, pero hay que acreditar que el auto estaba en buenas condiciones, que no fue culpa de la víctima, perdón, del sujeto activo. Entonces, vamos a analizar, por eso, poco a poco, estos artículos, o por lo menos que ya vimos parte por parte, en la responsabilidad objetiva, proviene del daño provocado por el uso de uno de estos elementos que ya leímos, aunque no se obre ilícitamente. Entonces, la ausencia de la culpa o de la negligencia es lo que nos va a hacer caer en una responsabilidad objetiva. Vamos a ver ahora la parte final del artículo. Por favor, la siguiente, gracias. Presentación dice el artículo que hay unas causas de exención o excluyentes de la responsabilidad. ¿Cómo lo vamos a saber? Pues porque la persona, por ejemplo, la culpa inexcusable de la víctima, déjenme encontrar mi hojita, es cuando la persona se coloca en la situación, es la inobservancia de deberes puestos en interés propio, afectando únicamente la esfera jurídica de la propia víctima. Han visto también, por ejemplo, han escuchado estos casos en donde en un centro comercial hay estas escaleras eléctricas y la persona, ¿cómo podrían ustedes creer que se pone la persona en esta situación, en una situación de riesgo, en este ejemplo, para caer en la culpa inexcusable? ¿A alguien se le ocurre? Por favor, licenciada Anabel. Bueno, a mí me tocó, de hecho, ver un chico cómo se le atoró la agujeta y en el momento de querer zafar la agujeta metió los dedos y también se rebanó un dedo. Exacto. Entonces, por más, lo que tenemos que entender es que en la responsabilidad objetiva, por más que la persona a lo mejor sea muy prudente y demás, hay incluso lugares, centros comerciales que dicen, o el metro, ¿no? No meter las manos, no presionar y caminar, fijarte bien, porque antes hay personas que incluso no van avanzando con la cinta y no levantan los pies, o sea, esperan como que ahora sí que la misma cinta, el avanzar, los saque, ¿no? De la misma. Y es algo ilógico, ¿no? Si llevas un tipo de calzado, por ejemplo, estas famosas chanclas que incluso en muchos centros comerciales las habían prohibido por lo mismo de que se atoraban, las Crocs, porque las personas no levantaban el pie al dar el paso, al terminar de avanzar la cinta, no lo hacían y entonces pues quedaban ahí atorados, ¿no? Pueden sufrir un daño y es cuando la persona, pues en esta inobservancia de su propio deber de cuidado, lo hace, ¿no? Hay personas o hay cintas de estas también transportadoras que viene la escalera subiendo y ya la otra
va en el sentido hacia arriba, ¿no? Cuando ya te tienes que mover para la otra, y asoman la cabeza, pegándose en la que viene, ¿no? Como que en el techo de la otra escalera, porque no van con este cuidado. Por más que el centro comercial diga, no, pues sabes qué, deben tener cuidado, usen adecuadamente, presten atención con los niños. Como dijo la licenciada, hay quienes se le atora el zapato, el pie, hay todos estos deberes que uno debe tener, no los tiene. Entonces, hay ocasiones en las que han caído, se han atorado estas este, cintas o las mismas escaleras, se les cae un peldaño, hay por ahí videos circulando en donde uno ve, pero ahí sí, digamos que es responsabilidad de la misma plaza, centro comercial, de darle mantenimiento. Pero cuando nosotros nos ponemos en ese riesgo es cuando no hay, por eso dice culpa inexcusable, o sea, no tengo excusa de decir, pues me pasó porque la cinta no funciona bien, ¿no? Cuando yo soy el que debo prever eso. El siguiente excluyente es el caso fortuito. Este caso fortuito es un evento de la naturaleza, un terremoto, un rayo. Entonces, es muy sabido, ¿no? Que en eventos así, por ejemplo, en tormenta eléctrica, pues uno no debe estar saliendo, ¿no? Cruzando de aquí para allá, ponerme debajo de un árbol, pues no puedo culpar, ¿no? Que alguien me indemnice porque me cayó un rayo cuando sé que hay tormenta eléctrica, ¿no? Y debo resguardarme. Igual en un evento de un terremoto, pues ya habíamos analizado la parte subjetiva, pero en la objetiva, pues nosotros sabemos los protocolos. No corro, no empujo, pero debo salir lo más pronto posible porque me da unos segundos, ¿no? Quizás si hay alerta sísmica, tengo unos segundos para salir y resguardar. Si yo todavía voy a agarrar mi celular, mi bolsa, es que déjenme cargar con todo lo que pueda y después salgo, pues probablemente si estoy en un edificio que no está en óptimas condiciones, pues quede ahí atrapada, ¿no? Entonces, lo idóneo es que pues no me ponga yo en esas situaciones, ¿no? En las que pueda pues ser víctima de mi propia negligencia. Y la fuerza mayor proviene del hombre, lo que ya hemos comentado, una falla mecánica, pero que sea, aquí no te excluye cuando tú no has revisado tu auto, ¿no? Quizás no le das el mantenimiento, entonces, pues puedes ocasionarte un accidente a ti mismo o a otra persona. O un problema de salud, ¿sabes? Por ejemplo, estas personas que son choferes de transporte público y les tienen que hacer un examen, ¿no? Médico cada determinado tiempo para expedirles su tarjetón. Y pues tienen a lo mejor problemas de la vista, problemas con el azúcar y entonces pues no cumplen con estos requisitos y aún así dicen, no, pues yo necesito el trabajo y se ponen en esa situación, ¿no? De transportar personas en donde pueden ocasionar accidentes y dicen, pues es que la persona, teniendo un problema de salud, pues ocasionó esto sabiendo lo que podía hacer, no hay excluyente, no se puede excluir porque la persona se puso en esa situación. Muy bien. Vamos ahora a analizar otro artículo que es por favor, si alguien puede darle lectura al 1916 del Código Civil, que está aquí, o de su propio, este, por favor, Leonora Altamirano, me aparece aquí, de favor. Claro que sí, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Daño moral. Se refiere a daños intangibles. Artículo 1916 CCDF. Por daño moral se entiende la afectación de que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás. Se presumirá que hubo daño moral cuando se vulnere o menoscabe ilegítimamente la libertad o la integridad física o psíquica de las personas. Sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos. Muchas gracias, licenciada. En efecto, entonces vamos a ver, este otro artículo es interesante porque interviene el daño moral. ¿Cómo se acredita? El daño moral es aquel que, pues, no tiene, no podemos tasarlo. Sería
una responsabilidad patrimonial, cuando se cae en ella, está valuada en dinero. El daño moral es extrapatrimonial. El daño a bienes intangibles que no pueden ser valuados en dinero, pero ahorita vamos a ver, es un criterio muy, una pequeña línea, ¿no? Muy delgada, porque alguien pudiera decir, este, bueno, pues no puedo acreditar. Los jueces dicen, ¿cuánto vale una pierna de una persona, la misma vida? Y ahorita vamos a ver por qué. Este artículo es la afectación que una persona sufre en sus sentimientos. Los sentimientos no es algo tangible, por lo tanto es algo difícil, ¿verdad? De evaluar. Y por sentimientos entendemos un estado de ánimo que ha sido provocado o afectado por sensaciones o emociones. Y hay dos que se clasifican, el dolor y el placer. Son dos sentimientos que sí podemos como definir un poco más. Pero existen una clase, ¿verdad? Digamos, innumerable de sentimientos que podemos tener, tristeza, felicidad, y entre estos entran muchos, ¿no? Emoción, pero por lo menos en las lecturas de civil que vienen, determinan que es dolor y placer los que podemos determinar más fácilmente, pero son estados de ánimo, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo vamos a determinar un daño moral siendo estos intangibles. Ahora, los afectos. Proviene del latín affectus, el cual se traduce como pasiones del ánimo. Y puede ser también lo que alguien siente por otra persona, un afecto. A eso nos suena. Luego vienen las creencias, una convicción, algo que el sujeto considera ciertos. Es un estado que tenemos en la mente, que nosotros suponemos verdadero. Puede ser que mi creencia sea para un grupo de 1000 personas, pero para otras no tenga sentido. Por ejemplo, mm, las corrientes políticas, religiosas, culturales, deportivas. Hay ciertas corrientes filosóficas que las personas siguen, y esas son nuestras creencias. Si tenemos una afectación en eso, pues hay que determinar en qué me está afectando, ¿no? En qué tipo de creencias tengo yo y cómo me puede afectar a alguien. Ahora, el decoro, este es multidisciplinario, es el único de todos los que vienen aquí que entran varios, porque es el honor, el respeto, la reverencia, la honestidad, o sea, como que lo componen varios factores. El honor es la buena reputación. Cuando una persona eh, tiene buen honor, decimos, es que esa persona es honorable, ¿no? ¿Por qué? Porque pensamos en cómo tiene una calidad moral, que le lleva al cumplimiento de deberes, ¿no? Que decimos, esa persona se conduce, pues, con buenos valores. A eso es cuando hablamos de honor. La reputación es la opinión, idea o concepto que tiene la gente sobre una persona o cosa. Entonces, es como la reputación que tenemos en la escuela, en el trabajo, como vecinos, cómo nos consideran las demás personas. La vida privada, aquella que no está dedicada a una actividad pública y por ende es intrascendente y donde terceros no deben tener acceso alguno. Por ejemplo, nuestros datos, lo que pasa dentro de nuestras, digamos que al cerrar nuestra puerta, lo que tenemos como vida íntima, ¿no? Privada. Aquí, donde nosotros únicamente mis familiares saben, ¿no? De esta vida. Y esto entra mucho en conflicto porque hay personas, por ejemplo, que dicen, es que si su vida es pública, no importa, pueden hablar de esta persona, los artistas, los cantantes, porque dicen, tenemos acceso y ellos nos dieron el poder de hablar de su familia, de su peso, de sus creencias. Y pues es una delgada línea, porque si bien es una persona pública, en cuanto a es cantante, artista y ante los medios, también tiene una vida, ¿no? Privada, en donde ya no debemos intervenir, o las demás personas, y es donde se puede provocar un daño. Y la configuración y aspectos físicos, cómo me perciben los demás, ¿verdad? Las cualidades, aspectos físicos, propiedades particulares de una persona, ¿verdad? Sobre su cuerpo, su fisionomía. Y esto es interesante porque cómo vamos a determinar el daño moral, este, valiéndonos de estos, digamos, conceptos. Es interesante este tema porque
la afectación que una persona sufre puede ser muy variada. Incluso pueden entrar varios de estos elementos. Por ejemplo, hay una jurisprudencia muy interesante que es de donde se determina el criterio, ¿verdad? Para el daño moral. No sé si escucharon hablar de una persona que, bueno, unos padres que perdieron a su hijo en este famoso hotel Mayan Palace en Acapulco. Era un joven que fue de vacaciones con su familia, no, perdón, con sus amigos. Me parece que algo de celebrar como un 15 de septiembre, algo así. Y entonces en el Mayan Palace tienen un lago artificial. Él sube a un kayak con su novia y de repente al llegar como del otro lado, se suben unas rocas, al regresar como artificiales, regresan, este lago está iluminado artificialmente, al volver, este, se voltea el kayak y caen en el lago artificial. El, un amigo puede sacar como a la novia, pero al muchacho ya no lo logran sacar. Después de 25 minutos que avisan como al personal, no, avisan de inmediato, el personal tarda 25 minutos en desconectar el lago y es cuando lo logran sacar, le dan como una reanimación, no logran reanimarlo, lo trasladan en ambulancia y fallece. Lo trasladan como, bueno, como que no es atendido en un lugar, va a otro. Aquí lo interesante de esta jurisprudencia, porque es por atracción, entra como al tribunal, le dan como que no, una indemnización ahí muy, muy baja, nada más como un equivalente a la reparación del daño, pero los padres dicen no. Es interesante porque aquí empiezan a ver, esta jurisprudencia tiene atracción a la Suprema Corte y empiezan a determinar que la vida de una persona, pues se escucha mal, pero no vale lo mismo que la vida de otro, porque el juez es algo muy subjetivo, pero tiene que determinar cuánto vale la vida de esta persona. Y los padres dicen, nuestro hijo fue en los mejores colegios, este, tuvo una vida, pues digamos que una buena calidad de vida en cuanto a instituciones, el desarrollo que tenía, se iba a graduar como arquitecto, ingeniero, ya tenía un trabajo, tal. Entonces, para nosotros, la vida de nuestro hijo, o sea, tenía un proyecto de vida, un propósito, iba pues a algo grande, ¿no? Entonces ellos piden una indemnización por 8 millones de pesos. El hotel pues se excusa como de, no, pues es algo, cuando uno va a un hotel firma, ¿no? Cláusulas como responsivas de que, pues lo que me pase aquí no es responsabilidad del hotel. Si bien es cierto que se hace así, pues hay cosas que la persona no va, este, a sufragar como este caso, ¿no? El lago que debió estar en buenas condiciones y eso es lo que se prueba, que no debió estar electrificado, pues no hubiera ocurrido de ser así el incidente, ¿no? Con este joven. Y entonces está muy interesante, solo que es muy largo para platicarles aquí todo lo que determina la corte, pero al final ganan los padres, y ellos determinan el daño moral en sus sentimientos porque se determina que sufren un daño psíquico, porque si bien no es algo reparable, como que los 8 millones les van a devolver, sí se determina que sufrieron un daño pues psicológico por la pérdida de su único hijo. Y aquí me detengo un poco porque creo que hay levantado su mano Carlos Hernández, licenciado, y Miguel Ramírez, por favor, si tienen alguna duda, comentario, adelante. Sí, licenciada, yo nada más quería comentar, en base a lo que son los sentimientos, porque se da muchas veces ahora sí que en las escuelas, en las primarias, en donde pues, está el famoso bullying, y pues eso repercute mucho pues, en los niños, y eso pues acarrea muchas responsabilidades, ¿no? Ya que muchas veces, pues no. Exacto. Y eso es lo interesante, licenciado, que tenemos un nicho muy, muy amplio, pero me gustaría que
posteriormente, bueno, quien le interese, tengan un tiempecito, leer jurisprudencia, todo lo que se ha determinado. El daño moral todavía viene como, digamos, un poco atrasado. Es difícil, ciertamente es muy difícil acreditarlo. No es únicamente que la persona diga, mira, aquí al pericial psicológico, como los padres de este joven, ellos alegaban derechos lesionados, se acredita una afectación a los sentimientos, afectos e integridad psíquica de los actores ante la pérdida de su único hijo. Como ven ustedes, aquí intervienen los abogados, hacen un buen trabajo, intervienen los sentimientos de los padres, los afectos y su integridad, ¿no? Si fuera, por ejemplo, bueno, porque también el hotel alegaba que el daño, ¿no? Que ellos recibían era la reputación, a su honor, porque pues muchas personas, pues, acordadas las circunstancias, cancelaron visitas, dejaron de ir, demás. Pero, lo que usted comenta, por ejemplo, el bullying, cómo se acredita. No es únicamente decir el niño sufrió un daño, porque hay que ver en qué me perjudica y cómo ya yo puedo reparar. ¿Quién me va a reparar ese daño? Los otros niños, los padres, la escuela. Hay niños que incluso pues han decidido quitarse la vida y muy pequeños por este mismo acoso y demás. ¿Cómo voy a acreditar como abogado, como padre, que mi hijo sufrió esa afectación por culpa de alguien y la consecuencia fue esta, ¿no? Hay tanto en hospitales como yo voy a decir que me reparen el daño aún, por ejemplo, a la configuración, un aspecto físico, ¿no? Cuando se han equivocado, ¿no? Que iban a operar esta parte y fue la otra, el pie y no era ese. Hay un tema muy amplio en esto del daño moral, si conocen, bueno, tiene levantadas el licenciado Miguel Ramírez y ahorita avanzamos un poquito en esto. Sí, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Oiga, profesora, a ver, yo tengo unas dudas. Hasta donde yo sabía, cuando uno incoa un juicio por daño moral, no le puede poner la cifra, pues, en el numerario, porque hasta donde yo tenía entendido, el que yo le pongo una cantidad que estimo justa para que se me otorgue como indemnización, ya esa es facultad exclusiva del juez. Entonces, si yo le pongo una cantidad, ya se me cae el juicio porque no está en mi facultad. O sea, no, yo no debo poner cantidades. Y la otra es que una parte bien importante del daño moral son las periciales en psicología. Y de hecho, por ahí leí alguna vez algunas tesis y jurisprudencias en donde efectivamente casi dicen que sin periciales psicológicas, pues no hay nada, porque pues, efectivamente es un daño inmaterial. Entonces tiene que hacerse valer por, por periciales. Porque aún en el caso que comenta que fue famoso de este muchacho que se electrocutó ahí en el Mayan Palace, pues es obvio que el perder un hijo así, pues es obvio que va a ocasionarle un gran dolor a los padres, ¿no? Pero puede darse el caso que no lo quisieran. O sea, ese es una hipótesis que también debe de tener a la vista el juzgador. Entonces, duda, en una demanda de daño moral debo poner número, o sea, le debo poner número a la casa, quiero 10 millones para que se me indemnice con 10 millones. Hasta donde yo sabía, eso no es posible. Y dos, sí resultan indispensables las periciales en psicología para acreditar el daño moral precisamente, bueno, psíquico, que se va a traducir en el daño moral. Esas serían mis dudas, profesora. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Es muy buena su aportación y las dudas, ¿no? Válidas. Como le digo, en este sentido, viene un poco atrasado, por lo menos en esta que sí es jurisprudencia del chico bueno, que sufrió esta lesión y perdió la vida electrocutado. En la jurisprudencia habla de una cuantificación del monto de la indemnización y es interesante porque dice que debe tener una correlación directa en la capacidad económica de la responsable y la afectación emocional de los actores. Han escuchado que nadie está obligado a lo imposible. No podemos pedir cifras exorbitantes. De hecho, 8 millones, al principio ellos creo que en la primera resolución les dan, me parece que 77,000 pesos, algo así, que traslado de la ambulancia, lo de gastos funerarios, porque lo trasladan a la ciudad y demás.
pero ellos no, se van, apelan, se meten y meten un juicio de amparo y es el que es atraído por la Suprema Corte y dicen, a ver, sí, ustedes como que se determina que el hijo, como le decía, tiene situación económica de la víctima. Se hace un estudio socioeconómico a los actores en donde se desprende que cuentan con un nivel socioeconómico solvente y que su hijo cursa estudios básicos en escuelas, desde los básicos hasta, porque al final me parece que estudia en el TEC de Monterrey, y es evidencia del alto grado, ¿no? De, pues, la vida, ¿no? Económica que tienen. Y dice que entonces debe haber una relación directa a lo que usted comenta, licenciado, pero sí se aportan cifras. Si bien vamos a determinar, por ejemplo, cuando se va contra un hospital, ¿no? ¿Qué tanto puedo pedir? Tampoco es que yo voy a decir cifras exageradas, pero sí el monto. ¿Con qué, por ejemplo, estas personas, ¿no? Hay también un caso famoso de una persona que le amputan la pierna que no es, y entonces ahora es la otra porque se equivocaron. ¿Con qué me van a reparar el daño cuando ahora ya no voy a poder trabajar? Si de por sí va a quedar un poco afectada ahora el doble, y cómo me voy a mantener a mi familia, o sea, se tiene que determinar, pero si usted no pone un montón, licenciado, la reparación del daño o en el daño moral, porque si bien no, digamos, no tendría que ser pecuniaria, pues si usted espera que haya una reparación extrapatrimonial para que sea, pues, valuada y tenga yo una afectación en mi patrimonio. ¿Qué voy a alegar? Eso. Mis argumentos son, yo llevaba esta vida, ¿no? Tenía esta solvencia, esta capacidad económica antes de este accidente o de la repercusión, y voy, ¿cómo voy a sacar ahora adelante a mi familia, estudios, hijos, ¿no? Cuando a lo mejor quizás la persona es ama de casa, pero en otro caso quizás es un atleta. Hay muchos supuestos y todo es casuístico y también es muy subjetivo del juez. Le digo, al principio el tribunal determinó que con 77,000 y al final la Suprema Corte dice sí, 4 millones. ¿Por qué? Porque también la capacidad económica del responsable era suficiente o capaz para poder determinar que sí, puedes pagar esos 8 millones y se gana el caso. Entonces, el juez no debe confundir, ¿no? El daño patrimonial con el moral al momento de determinar la indemnización. Ambos se consideran en consecuencia de un acto ilícito, pero, por ejemplo, el daño patrimonial da lugar a la disminución de utilidad del afectado, que sí es fácilmente compensable con dinero o con bienes, ¿no? No sé si aquí el licenciado Asael quisiera aportar algo. Sí, licenciada. Atendiendo a las dudas que tiene el licenciado, tenemos que recordar una parte. Lo que no está prohibido está permitido. Si la ley, el Código Civil, que es el que regula el daño moral, no me está determinando, es decir, no me está diciendo que no puedo poner una cantidad, entonces, como la ley me dice que lo que no está prohibido está permitido, claro que yo podría poner un monto. Obviamente, al no ser peritos o especialistas en determinar ese tipo de cantidades, pues me he topado con contrarios que ponen cantidades que no tienen nada que ver con la realidad ni de las películas de Hollywood. Entonces, la respuesta en concreto sería, si no está prohibido, está permitido. Es decir, usted puede plantear su cotización, por ponerle una palabra más coloquial, pero eso no significa que le van a dar como tal, pues, el fallo, ¿no? Por otro lado, si lo aterrizamos en el sentido, por ejemplo, materia laboral, para ejemplificar otra cuestión, se cuantifican en materia laboral, por ejemplo, las liquidaciones en despido injustificado. Me he topado con demandas y las hemos manejado de diferente forma. Por ejemplo, en algunas hemos puesto el cálculo de la liquidación y en otras simplemente en las pretensiones solicitamos pues lo que la ley permite, los 3 meses, la prima antigüedad. El hecho de que ponga o no ponga como tal una cantidad, un cálculo con base a lo que yo creo de la ley, con base a lo que entendí, con base a lo que yo considero que es el daño moral, la autoridad no tendría por qué desechar mi demanda, puesto que estaría vulnerando mis derechos. Para eso hay algo que se llama suplencia de la queja, es decir, si la autoridad se da cuenta que toda mi demanda está bien y que a lo mejor mi cálculo de liquidación o mi cotización está exageradamente hacia arriba o hacia abajo, es la autoridad la que debe determinar mediante peritajes, mediante el área que ellos consideren pertinente, el monto
con el cual se va a indemnizar. Entonces, la sugerencia, ¿cuál sería? Si no somos expertos en la materia y no contratamos un peritaje, no tenemos ni idea, la sugerencia y el consejo es no andemos poniendo cantidades que desconocemos, porque podemos cometer errores garrafales o podemos vulnerar los derechos de nuestros clientes. Termino con el siguiente ejemplo. Traemos un asunto ahorita donde una persona que se dedica a dar cursos de creencias religiosas empieza a hacer un grupo de estudio con otras personas y les permite compartir en un canal de YouTube su información. Todos sabemos que el que crea un canal de YouTube es el que le aparece como usuario. Creo que esa es una base lógica. Esta persona desconoce eso y demanda a nuestro cliente por, imagínense, 500 millones de pesos por cada integrante. Son 3 integrantes. Está pidiendo 500 millones de pesos porque según él, a su entender, nuestro cliente le vulneró, le hizo daño moral en el sentido de que está compartiendo en videos de YouTube, cuando él se lo solicitó, información que su Dios, por no definir, entrar en detalles, su Dios le da ese conocimiento. Entonces, tanto el abogado está desde mi punto de vista en un error al cuantificar 500 millones por persona como una reparación de algo que es ilógico y que la misma autoridad le está diciendo que no, pero el hecho de que sea ilógico y no cuadre no significa que la autoridad lo recibió. La autoridad tuvo que recibir. El hecho de que gane va a ser otra cosa, pero el procedimiento legal está en curso. Entonces, atendiendo eso, ¿lo podemos poner o no lo podemos poner? Eso no debe determinar que acepten nuestra demanda o la desechen, sino cómo se vaya llevando el procedimiento y los requisitos mínimos que marca la ley. Y en cuestión a la pregunta de peritajes, lo que le podría decir es, los peritajes son idóneos en este tipo de cosas, va a depender qué tipo de peritaje, por lo regular es un peritaje psicológico en estas cuestiones cuando se afecta la esfera psicoemocional de las personas, pero pues también como todo, ¿no? Quien hace un peritaje, una persona tiene que tener cierta certificación, cierto conocimiento, cierta experiencia. No es lo mismo, desde mi punto de vista, un peritaje, aunque sea perito certificado, de 1 año de experiencia a uno de 25 años de experiencia. Pero bueno, eso ya es cuestión de que nos toque de las cuestiones cómo se manejen, pero sí, los peritajes son una herramienta idónea para determinar este tipo de situaciones. Te dejo la palabra, licenciada. Ay, muchas gracias. Sí, ¿alguien más tiene algún comentario, pregunta? Había levantado la mano la licenciada Belén y la licenciada Selene. Ay, por favor, es que no veo uno de aquí, pero si quieren comentar, por favor. En lo que se animan, te voy leyendo lo que puso una colaboradora, la licenciada Georgina Rebeca. Dice, una pequeña aportación para la pregunta del licenciado. La estimación de la indemnización por daño moral es un proceso complejo que requiere considerar múltiples factores para asegurar que la compensación sea justa y adecuada a las circunstancias del caso. Los jueces tienen la discreción de aplicar estos criterios de manera equilibrada, buscando reparar el daño emocional y establecer precedentes que disuadan futuras conductas ilícitas. Muy bien, licenciada. Gracias por su aportación. Es correcto. Nosotros, como abogados, pues no podríamos determinar, ¿no? Tal cual se debe poner la cantidad, pero sí, conlleva muchos supuestos, caso por caso, podemos basarnos en otras jurisprudencias que haya. Sin embargo, el juez es quien determina y, por ejemplo, en el caso que platicamos de la jurisprudencia de este chico, no se partió de la consideración de que los actores pretendieran enriquecerse, sino de que la responsable pagara la suma justa por el daño emocional causado. Al no ser tangible todos estos que leímos, como en el caso del otro artículo, los mecanismos, pues sí causan un daño y demás, pero hay daños, por ejemplo, el monto para el daño moral lo determina el juez tomando en cuenta los derechos lesionados, el grado de responsabilidad que hubo, la situación económica del responsable y de la víctima y otras circunstancias de cada caso. Entonces, para este daño moral, que es el género, se va a dividir en 3 especies: el daño al honor, daños estéticos y daño a los sentimientos.
puede abarcar dos o los tres incluso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, han escuchado también el de la saxofonista Elena, que fue rociada por su anterior pareja, me parece, con ácido, y entonces ella sufre lo que ya mencionamos anteriormente en el artículo, como un daño a su configuración, cómo la perciben los demás y al aspecto físico. Tuvo una quemadura, ¿no? En el rostro y en varias partes de su cuerpo, y vimos que fue con motivo de una sustancia peligrosa. Entonces entra como el otro artículo, pero deviene de aquí. El daño moral que se genera, pues es el daño estético, se puede acreditar, y daño a sus sentimientos. ¿Por qué? Pues porque puede ser, ¿no? Que ella haya sufrido depresión, estos sentimientos de dolor, de tristeza. Y entonces, como dijo el abogado, se tienen que acreditar aquí, y como ya comentó tanto el abogado Miguel Ramírez como el licenciado Asael, que peritajes, ¿no? Todo de esta manera, pues se tiene que acreditar. Sin embargo, no es tan fácil porque vemos el caso de María Elena Ríos. Hasta la fecha no han podido, ¿no? Determinar como que el monto, una reparación y demás. Así que fácil no es, ¿verdad? Anabel Aguilar, por favor, licenciada, ¿quiere comentar algo? Sí, yo tengo una duda. Entonces, hay que entrar estético, porque ella trabajaba, o sea, pues su trabajo era físico, o sea, era por su personalidad física. Entonces, ahí sí deberían de haber, le tienen que haber dado una buena remuneración hasta que se pudiera ella curar, ¿no? Exacto. Ahí como abogados, entonces tendríamos que armar una buena estrategia, ¿no? Nuestra teoría del caso, que voy a reclamar, ¿no? Que la persona debe haber una reparación del daño moral ocasionado con motivo de este hecho ilícito mediante una indemnización en dinero. ¿Cuánto percibía ella, ¿no? Anteriormente. Y ahora, ¿qué va a dejar de percibir? Además del daño psicológico, pues el estético, ¿no? ¿Cuántas cirugías lleva a la fecha, ¿no? ¿Cuánto dinero ha gastado en cirugías? También en esta parte emocional, si quizá ha tenido tratamiento psiquiátrico, psicológico, ha tenido menos trabajo por la parte de tanto quizá una incapacidad que tuvo permanente como con el tiempo, ¿no? Que digamos, quizás si su trabajo fuera, como usted comenta, pero si fuera otra persona y diría, yo trabajo, no sé, de modelo y mi aspecto físico es con lo que yo saco, pues, mis gastos o de eso vivo. Pues, ¿cómo voy a acreditar que ahora, por esta situación que sucedió, pues me tienen que reparar, ¿no? El daño y cuánto era el monto? Como comentamos, los padres de este joven, pues ya tenían una vida económica, formada, ¿no? De cierta forma, y entonces, ¿qué van a reparar? Pues que ahora ya no tienen a su hijo y que más que nada es la afectación emocional y demás, pero quizá no va a ser lo mismo pues a otra persona, quizá alguien, una ama de casa, una persona, por ejemplo, en construcciones sufren muchos accidentes los trabajadores, los albañiles, no tienen muchas veces las herramientas, los, protocolos de seguridad, nada. Entonces, la persona quizás no sepa, su familia, ¿no? A quién acudir, no quieren a veces ni siquiera darles para los gastos médicos o funerarios que se lleguen a generar, pues menos van a responder, ¿no? Con esta situación, pero como abogado sí, es algo complejo, pero sin embargo se puede, ¿no? Armar una buena estrategia y pues defender, ¿no? Al cliente contra pues la persona o en este caso el sujeto responsable del daño moral. Entonces, pues por mi parte es todo. Hay algunos precedentes de la Suprema Corte en amparo directo. Ahí los voy a mandar si quieren a los grupos si los quieren leer, porque señala, por ejemplo, que el concepto de justa indemnización tiene como finalidad intentar regresar las cosas al estado que guardaban antes del hecho ilícito, llegando al momento, la indemnización que corresponda frente a que sea suficiente y acorde. Entonces, pues sí, no va a haber
restitución de la persona, de la parte que perdió, de quizá parte emocional, física, lo que vimos, a su esfera incluso de honor, ¿no? Cuántas personas han sido difamadas, y si son personas públicas, pues incluso pierden trabajo, estabilidad emocional, familia, cómo reparar ese daño, ¿no? Es un campo y un tema muy amplio y muy interesante, pues que poco a poco podemos ahí intentar, como de este joven, hacer un cambio, ¿no? Para que progrese o avance, porque si no, entonces, pues más difícil la tenemos, ¿no? De acreditar algo que es muy subjetivo a vista del juez. Entonces, si alguien tiene algún comentario, pregunta, pues con gusto aquí partimos, sí. Sí, Dolores García, por favor, licenciada. Sí, buenas noches. Nada más comentar, adicional a lo que están exponiendo, es importante o es importante considerar que la reparación integral pues comprende los 5 aspectos que la Ley General de Víctimas establece, como son medidas de satisfacción, medidas de no repetición, medidas de compensación, medidas de restitución, y sobre todo en el tema de la compensación es donde entra el tema del daño moral. Y incluso el tema del daño moral, como bien lo señalaron hace un momento, pues contempla algunos distintos aspectos. Dentro de esos establece los daños patrimoniales, los daños extrapatrimoniales. Sin embargo, yo considero que es un complemento relacionado con el tema del daño moral. En el tema tratándose del daño moral, el tema extrapatrimonial o el tema patrimonial, efectivamente, a veces se puede, no forzosamente se tiene que comprobar con un dictamen pericial. La Corte ya lo ha establecido que a veces es evidente el daño moral, y el daño moral vamos tomando en cuenta que, de acuerdo con la Corte, dice, pues son las afectaciones a las emociones, los sentimientos, el honor de las personas, y en función de eso, también la Corte ha dicho que no puedes poner una determinada cantidad para efectos de decir, este daño moral te costó tanto. Más bien es en función del aspecto cualitativo de la víctima, que es en este caso el tipo de derecho lesionado, la gravedad y magnitud del derecho, el aspecto económico, como bien lo decía usted, el aspecto económico de la responsable, que es fundamental aquí, la capacidad que tenga también la responsable es fundamental, como fue precisamente en el caso del ejemplo que puso del hotel, que por ahí el muchacho se electrocutó. Entonces, precisamente la resolución va enfocada en ese sentido, porque la responsable tenía una capacidad muy superior a la que se suponía que tenía, porque ellos demostraban que su capacidad era inferior, porque era una sociedad, y demostraron las partes que efectivamente tenían un superávit como empresa, porque era una empresa internacional. Uh-huh. Yo creo que, pero además, hacia donde voy es el complemento de la reparación integral. Por ejemplo, los daños y perjuicios también se deben de contemplar, el lucro cesante, el daño emergente, uh-huh. Se debe de contemplar también el proyecto de vida, que no Exacto. Es parte del daño moral. El proyecto de vida precisamente son las aptitudes, lo que la persona pretendía o su formación. Ahí es donde precisamente entra. A ver, yo estaba estudiando para abogado, y pues desde luego que mis aspiraciones eran ser un abogado con un despacho en el que me generara tantos recursos. Son aspectos que se deben de justipreciar de acuerdo también a los elementos que aporten las víctimas. No nada más es el decir, yo pues
mi proyecto de vida era ser magistrado o ministro. O sea, no nada más es eso, es muchos aspectos. Yo, por ejemplo, en el caso de una persona que está trabajando en el Poder Judicial de la Federación, pues sí, su expectativa, su proyecto de vida, a lo mejor es llegar a ser un magistrado del Tribunal Colegiado de Circuito, y en ese sentido sí está enfocado ese aspecto, pero no por ser abogado yo puedo decir, mi proyecto de vida era ser un magistrado cuando yo ni siquiera me dedico a la función pública en algún órgano jurisdiccional. Entonces, debe de estar enfocado precisamente, debe haber un nexo causal entre el hecho victimizante y el daño causado. Creo que es una parte de mi aportación. Agradezco mucho su atención. No, gracias a usted, licenciado. Tiene mucha razón. Cuanto al lucro cesante, se determina, como lo comentaba, es muy amplio, pero caso por caso, ¿verdad? Y pues, aunque suene así como un poco feo, pero ¿cuánto vale la persona, no? En cuanto al lucro cesante. Por lo tanto, sí, hay muchas cosas que se deben determinar, pero agradezco su aportación. Y discúlpeme, otra aportación más en el sentido que por ahí comentaban, el tema también la Corte ya lo ha resuelto en el sentido de si la capacidad económica de la víctima es necesaria para el daño moral, y dice la Corte que no. La capacidad económica de la víctima no es necesaria para determinar el daño moral, puesto que el daño moral, insisto, que no se puede determinar con una cantidad. El aspecto económico de la víctima sí es importante para las otras medidas de reparación integral, como son el tema precisamente de los perjuicios, lucro cesante, del proyecto de vida. Ahí sí entra ese aspecto, pero no para el daño moral. Para el daño moral, insisto, son temas de sentimientos, de emociones, el honor, y ese lo va a determinar el juez con los parámetros que ya tiene establecidos. Algunos, por ejemplo, los tribunales federales ya más o menos tienen establecidos esos parámetros. En el caso de las comisiones de víctimas, apenas están conformando esos tipos de parámetros porque tampoco lo tienen. Si ponemos, por ejemplo, como el bien protector mayor, pues es la vida, entonces se tiene que partir de eso. Si la vida es el máximo valor que se protege, en consecuencia, los demás derechos, ¿cómo los vas a cuantificar? Y la verdad que es un tema muy subjetivo, porque para algunos jueces no tienen los parámetros todavía muy bien establecidos. Entonces, pues es un tema muy controversial. Tenemos que, los abogados, tenemos que entrarle al estudio para que cuando presentemos nuestros proyectos de reparaciones integrales del daño, tengamos la facilidad de proponerle al juez que atienda todos los elementos de una reparación integral y no solo de algún aspecto que tenga una cuantía determinada. Ahora sí, es cuanto, y discúlpeme, buenas noches. No, buenas noches y muchas gracias por su aportación. ¿Alguien más por ahí? Es que de aquí no veo, no sé si alguien más tenga alguna pregunta. ¿Cómo se ofrece en trabajo social? Ay, no alcanzo a ver, ay, permítanme. Es que está allá, ahora sí, voy a leer. Complejo. Ok, ¿cómo se ofrece una pericial en trabajo social para justificar el daño emergente y lucro cesante de la víctima? En trabajo social, no sé si pueden ser más específico con la pregunta. Sí, normalmente, bueno, atendiendo de manera muy genérica, porque a veces es importante especificar, pues lo básico es en el ingreso de tu demanda, en la solicitud de tu escrito vas a pedirle a la autoridad que asigne el perito que ellos consideren en trabajo social, en tema psicológico, por ejemplo. Ahí vas a tener dos vertientes, una
el peritaje te va a costar, por lo regular te cuesta dinero, lo tienes que solventar. O dos, si logras probar que tu cliente no tiene la solvencia económica, el peritaje de igual forma van a hacer el trabajo, pero pues van a condonar el pago del mismo, ¿no? Entonces, en tu demanda, en tu escrito, ahí vas a solicitarlo y vas a indicar por qué es pertinente y cuál es la finalidad de dicho peritaje, así como vas a relacionarlo con algunas preguntas específicas, indicándole al juez que a su vez le va a solicitar al perito que asignen qué es lo que quieres o qué parte fundamental de dichas preguntas quieres que te conteste. Entonces, de esa forma muy genérica, la pregunta que están haciendo sería la respuesta, licenciada. Ok. ¿Alguien más? Creo que es todo. Pues les agradezco su, creo que alguien, no puedo ver. Déjenme dar. Los familiares de un fallecido que ahora es señalado de acoso sexual también pueden ser víctimas y reclamar el daño en su honor. Pues es como comenté, licenciado, hacer todo que ahora es señalado de acoso sexual. Todo lo que no está prohibido está permitido, se puede hacer, pero sí, pues tendrán que checar su caso, armar bien, ¿no? Que, o sea, los familiares de un fallecido que ahora es señalado de acoso. También puede ser, pues sí, víctimas, de hecho, hay la misma, hay varias lecturas que señalan, bueno, depende, si era un proceso que él ya llevaba a cabo, si era algo que él pudiera transmitir a sus familiares, pero en este caso, pues sí, ellos pueden, reclamar el daño, como vimos, ¿no? Hay varios supuestos que se dan y entonces el daño a su honor puede ser, ¿no? La reputación, el menoscabo si sufrieron y pueden acreditarlo, pues sí, podrían ellos, demandar. En cuanto ¿Alguna otra duda, licenciados? Preguntas, sino para cerrar. Creo que no. ¿De tu parte es todo, Lick, o algo más quieres comentar? No, es todo. Muchas gracias a todos por esta noche, haber estado y participado. Les agradezco. No, te agradecemos a ti, licenciada, por podernos transmitir mucho de conocimiento, como siempre. Entre más aprendemos, entre más vemos, más dudas hay, más tenemos que estudiar. Recuerden que como abogados y estudiantes, siempre vamos a ser estudiantes, aunque llevemos 20 años litigando, porque si no, nos van a ganar. Eso es lo que va a suceder, para que no se confíen. Por otro lado, solamente quiero hacer un par de anotaciones para que no les llegue a suceder. Hay muchos abogados que no se actualizan qué es lo que están comentando, y cuando algunos clientes les preguntan por la difamación, lo siguen intentando hacer en el tema penal. La difamación ya no existe. Cuando hay ese tipo de perjuicios a las personas, nos vamos por daño moral. Entonces, un abogado que ya estudió y que se actualizó, cuando un cliente, porque el cliente hasta cierto punto no tiene la obligación de saber el tema o el conocimiento, porque para eso nos está contratando, nos va a contratar, nos pida que lo están difamando, pues le vamos a explicar en palabras coloquiales que ese delito como tal no existe, pero lo podemos llevar por la vía civil mediante una situación de daño moral. Entonces es como un consejo para que no los agarren y en su momento pues sus clientes o su contraparte se dé cuenta que desconocen la materia. Por el otro lado, como consejo también, cuando tengan ese tipo de daños y entren a aseguradoras, que por lo regular entran aseguradoras, tengan mucho cuidado, porque he visto asuntos donde dices, ok, ya entró la aseguradora, ya me arreglo con ellos, pero ¿qué crees? Que la aseguradora, por lo regular, a veces, si son aseguradoras patitos, tienen un tope para poder subsanar los gastos. Entonces vamos a suponer que fue un hecho de tránsito donde un carro atropella una moto, obviamente al usuario, y en ese la persona se daña el cuerpo, se fractura, y yo digo, ok, ya entró el seguro, me arreglo con el seguro, pero ¿qué crees? Llega un tiempo en que el seguro te dice, mi tope era $500,000, ya se acabó el dinero y ya no puedo solventar las demás operaciones y gastos. Y tú como persona y como abogado,
te fuiste con la idea de me arreglo con el seguro, no hiciste la denuncia pertinente por el hecho de tránsito en el Ministerio Público, ni siquiera tienes información de la persona que hasta cierto punto hizo el daño, y el seguro, salvo que haya una orden judicial, no está obligado a darte información confidencial del cliente. Entonces nos llegamos a topar callejones sin salida, porque por un lado el seguro te respondió, pero se le acabó el dinero y hasta ahí llega. Y por el otro, tú no has tenido esa restitución hasta cierto punto, ya sea en salud, en médicos, en operaciones, y ya no sabemos qué hacer, y encontrar a esas personas y el poder resolver ese problema se convierte en un lío, porque resulta que a lo mejor aunque tenga las placas del carro, el carro está a nombre de otra persona que no iba manejando, entonces se complica. Como consejo, independientemente de la situación, no solo lo lleven por la vía civil, siempre y cuando amerite la vía penal, llévenlo a la par, porque no sabemos qué pueda suceder o hasta dónde pueda llegar la situación. Y si ustedes están siendo contratados para cuidar y proteger los intereses de su cliente, pues lo que menos tienen que hacer es eso, ponerse a estudiar, trabajar. Lo puedo llevar esto por la vía civil, lo puedo complementar por una cuestión penal, y etc. lo que la ley nos permita. Como dije hace rato, mientras la ley no me prohíba, está permitido. Entonces, en ese sentido, es muy importante que, como lo hemos venido platicando, no solo en esta charla, sino en las que hemos podido estar compartiendo a través de otros ponentes y su servidor, tenemos que seguir estudiando, actualizándonos y preparándonos. Este tipo de charlas gratuitas es con esa finalidad, poder aprender un poquito unos de otros, poder tener dudas, y que el día de mañana, pues, si se nos presenta un caso similar, a lo mejor no tengo como tal la respuesta, pero ya tengo al menos la idea y el camino que voy a seguir, y a lo mejor con quién me voy a acercar para que me apoye, ¿no? Entonces, de antemano les agradecemos como siempre que inviertan su tiempo con nosotros. Reitero el agradecimiento a la licenciada Silvia por su ponencia. Ahí están nuestras redes, ahí están, me pueden mandar un WhatsApp ahí al número que aparece, es de su servidor del despacho, con gusto ahí los agregamos a los grupos que tenemos de estudio. Hay cursos que sí se venden, hay otros que son gratuitos. Estamos dando, por lo regular, tratamos de dar uno cada 8 días, todos los jueves a las 9 de la noche, como en este caso fue viernes por cuestiones personales del ponente. Y si ustedes también quieren ayudarnos a dar alguna charla, con todo gusto me escriben, ahí está el número, lo platicamos, y el chiste es poder retroalimentarnos y aprender unos de otros. Les agradezco nuevamente su tiempo, que tengan buena noche y que tengan un muy buen fin de semana. Se va a compartir el video en YouTube para los que los quieran ver, y con todo gusto estamos ahí al pendiente para lo que podamos apoyar. Que descansen, hasta luego. Gracias, licenciada.